3 himnos por la restauración. Bueno, este Salmo 147 no sabemos a ciencia cierta quién es su autor. No tenemos el típico epígrafe o la firma que aparece en algunos salmos en la parte de arribita, donde podemos saber quién fue su autor. En este no ocurre eso. Sin embargo, hay algunas partes dentro de este salmo que nos permiten deducir que se trata de un salmo que se escribió en el tiempo de Nehemías. O sea que es un salmo post-exílico, después del cautiverio de Jerusalén a Babilonia. ¿Cómo sabemos eso? Primero porque en el versículo 2 dice que el Señor está edificando a Jerusalén, trayendo a los desterrados, como lo que estaba ocurriendo en días de Esdras, de Ageo, de Zacarías. Y luego más adelante en el versículo 13 dice que el Señor está restaurando las murallas de Jerusalén y las está reforzando. Bueno, entonces esos detalles parecen insinuar que este salmo se redactaría cuando Jerusalén estaba siendo reconstruida. Bueno, ¿qué característica especial tiene este salmo que no tienen los otros? Primero, que parece ser 3 himnos en uno. Y así va a ser la distribución de nuestro estudio de esta noche. Miren del versículo 1 al 6. Ese es el primer punto. ¿Y cómo comienza? Alabad a Jehová. Y miren ahora del 7 al 11. ¿Cómo comienza? Cantad a Jehová. Y ahora miren el 12 al 20. ¿Cómo comienza el tercero? Alaba a Jehová. Esas frases sirven como enunciado de una nueva sección. Parecen ser 3 himnos en uno solo. ¿Sí? Y otro detalle interesante que tiene este salmo es que se refiere especialmente a alabar a Dios a través de instrumentos. Por ejemplo, el versículo 1 dice: canta salmos a nuestro Dios. Esa expresión en hebreo significa tañer, tañer. Tañer hace referencia a sonar una cuerda, un instrumento de cuerda o un elemento mecánico, metálico, como digamos el triángulo. Entonces hace referencia a un salmo que se cantaba con instrumentos. Bueno, esos son los detalles generales acerca de este salmo. Bueno, comencemos entonces, primer punto. Desde el versículo 1 hasta el 6, como mirábamos, y lo titulamos así: himno de gratitud. Himno de gratitud. Bueno, en esta primera parte vamos a ver que los israelitas debían alabar a Dios porque han sido testigos de un proceso de restauración. Bueno, vayamos al Salmo 135.1 rápidamente. Dice: alaba el nombre de Jehová, alábalo, siervos de Jehová. Bueno, volvamos. Este salmo hace como eco de esa exhortación a alabar a Dios que estaba en el Salmo 135. En esta primera parte vamos a encontrarnos con distintas declaraciones. Por ejemplo, en el versículo 2, el Señor está edificando a Jerusalén. Y esa expresión edificando da a entender que estuvo destruida y que Él la está reconstruyendo. Por lo tanto, Él merece una alabanza que sea armoniosa. Dice, agradable y hermosa, no ruido, no desorden. Una alabanza agradable, hermosa y armoniosa. Versículo 2, recoge a los desterrados, Él mismo. Versículo 3, sana a aquellos que tienen un corazón contrito, un corazón destrozado. Y venda sus heridas. Entonces,
En tan solo estos 3 versículos vemos, Dios es el arquitecto de la ciudad santa. Él es el que la edifica, el que la preside. Y asimismo, Él es el médico de las almas. Él edifica la ciudad, pero sana a los heridos. Qué hermoso. Bueno, dice en el 4. Dios cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Anote esta cita bíblica. Isaías 40:26. Puede mirarla luego. Si los israelitas estaban en el destierro, ellos fueron testigos del culto de los babilonios a los astros. Los babilonios se caracterizaban por el culto a la astrología. Entonces aquí el salmista está confesando que esos astros que eran deidades para los babilonios realmente son creaciones del Dios de ellos. Y esas creaciones son innumerables las estrellas. No sé si usted ha podido ver un cielo estrellado. Son realmente innumerables. Pues el salmista aquí nos declara que son tantas, pero Él les ha impuesto nombre a todas. Una por una, Él las conoce. Eso destaca su omnisciencia, pero también su control universal, porque las conoce absolutamente a todas y les impuso su autoridad. Bueno, no sé si usted recuerda con este versículo las palabras de Génesis 15:5, cuando el Señor le dijo a Abraham, ¿se acuerda? Mira, cuenta las estrellas si puedes, así será tu descendencia. Pues si conectamos estas palabras con la promesa de Abraham, podríamos deducir lo siguiente. Las estrellas representan, haciendo una aplicación de esta manera, un poco alegórica, pero uniéndolo con Génesis 15:5, las estrellas representarían el número de todos los escogidos. Dios los conoce a todos de antemano. Él sabe el número de ellos y a todos los llama por su nombre. Bueno, entonces en esta primera parte termina diciendo, el Señor es grande, Él sostiene a los humildes. Bien. Este primer himno rememora el regreso del cautiverio, la atención compasiva de Dios por los enfermos y heridos, y el sostenimiento que brinda Dios a los que son necesitados y pobres. Segundo punto. Versículos del 7 al 11. Un himno de esperanza. Primero fue gratitud, ahora esperanza. En esta segunda parte, desde el 7 al 11, hay un llamado a esperar solamente en Él. Y vayamos al Salmo 33:17. Dice, vanidad es el caballo para salvarse. Por la grandeza de su fuerza no librará a nadie. He aquí el ojo de Jehová sobre los que lo temen, sobre los que esperan en su misericordia. Ese segundo himno hace eco del Salmo 33. Es muy similar. Mire usted ahora, volvamos a nuestro Salmo, el 147. Mire el 10 y el 11. Dice, no se deleita en la fuerza del caballo, ¿sí? Se complace en los que lo temen. Lo mismo que decía el Salmo 33. En esa segunda parte, notemos que se exhorta a la iglesia a alabar a Dios debido a unas capacidades que Él tiene. Por ejemplo, cubre los cielos de nubes.
da alimento a los animales. No haya complacencia en la agilidad de los que corran rápido. Entonces, este segundo punto, este segundo himno, hace que miremos hacia aquello que nos puede preocupar, pero siendo eso opacado por lo que Dios sí puede lograr. Pónganse a pensar lo siguiente. Es un pueblo que está regresando. Su tierra está arrasada, en ruinas. Todo está quemado. Están volviendo de cero, construir casas desde cero. Son poquitas personas. Y realmente hay peligros. Hay personas que se les oponen. Están los samaritanos, están el imperio persa. En fin. Ellos tienen preocupaciones. Los papás, imagínense, que estaban en una vida económica buena en Babilonia y que quieren volver a Jerusalén pero a empezar absolutamente de cero. Ellos tienen preocupaciones en el corazón. Es el pueblo recién mudado. Hay un clima diferente. Ustedes saben que Israel es una región que sufre sequías muy frecuentemente. Babilonia no. Por eso el Señor dice, Él cubre los cielos de nubes. Entonces empieza a dar esperanza. Si venimos aquí de nuevo, es para poner nuestra esperanza en aquel que nos puede dar lluvias a su tiempo. Luego, versículo 9. Imagínense, hay escasez de animales de carga. No tendrían ganado suficiente, quizás no habían suficientes mulas, burros, en fin, animales que eran utilizados para el sostenimiento diario. ¿Cómo se haría para alimentar a esos animales? Versículo 9, si hay preocupaciones en ellos, dice, Él es el que da alimento hasta a los cuervos, ¿por qué no lo dará a los animales, a las bestias de ustedes? Bueno, aquí se está alimentando la esperanza del pueblo de Dios. Luego dice en el versículo 10, Dios no se deleita en la fuerza del caballo. El caballo, como ya hemos visto en nuestra serie de Job, a propósito, que ya lo estudiamos hace unos años en la iglesia de Girón, veíamos en alguna ocasión el caballo. El caballo simbolizaba la guerra. Era el instrumento de guerra más importante, más imponente. Entonces, no solamente tienen escasez de animales de carga, sino también tienen escasez de armamento, escasez de soldados. Por eso dice, no se complace en las piernas del hombre. Están rodeados de reinos paganos. Están peligrando por los ladrones, los salteadores, las conspiraciones. Son pocos hombres. ¿Cómo hacen para defender a su familia si llegan a atacarlos? Entonces Dios dice, Él no haya deleite en la fuerza de las cosas. Versículo 11, Él se complace en los que lo temen. El pueblo debía entender que si ellos complacían a Dios, Él mismo sería su seguridad. Entonces, gratitud, esperanza. Tercero, confianza. Himno de confianza. Versículos 12 al 20. Esta sección, el punto 3, el himno tercero de esta distribución que hicimos, es una declaración de confianza plena. Alaba Jerusalén a tu Dios. Iglesia, alaba a Cristo. Él fortificó los cerrojos de las puertas. ¿Qué acababa de decir? Que hay inseguridad por los impíos, los malvados. Dios es el que asegura la puerta. Había inseguridad por las nubes, ¿cierto? Versículo 15. Él envía su palabra y trae nieve. No solamente trae lluvia, trae nevadas. Y estas nevadas pueden destruir las cosechas, pero Él no va a dejar que eso ocurra. Versículo 18. Enviará su palabra y derretirá los
pedazos de hielo para que se convierta en agua, agua que fluye, agua que alimenta las cosechas, agua que hace que las cosechas surjan. Entonces este tercer himno exclama la fidelidad de Dios. Él mismo está permitiendo que las ciudades se repueblen. Él mismo está dando abundantes lluvias. ¿Sí? Él será fiel. Confía en el Señor, iglesia de Dios. En el versículo 19 dice, Él declara sus palabras a Jacob. ¿Sí? No solamente Dios provee lo material, Él también le da a su pueblo una legislación, una palabra por medio de la cual puedan vivir. Bueno, no solo ha dado la ley a su pueblo, y dense cuenta de algo, con su palabra, ¿qué decía? Versículo 15, con su palabra llega la nieve a la tierra, llega la lluvia a la tierra. Entonces, la naturaleza es gobernada por su palabra viva, pero su pueblo es gobernado por su palabra escrita. Versículo 19, sus estatutos y sus juicios entregó a Israel. Bueno, qué maravilloso. Dios cumplirá sus promesas. Y todo esto que está diciendo aquí es el salmista es cumplimiento de lo que había dicho Jeremías. Anote la cita bíblica. Jeremías 33, del 6 al 8. Aplicando esto a Cristo, encontramos, Cristo es la palabra hecha carne. Él es el bien del trigo. ¿Sí? Él dice el versículo 14, te hará saciar de grosura de trigo. Cristo es el pan de vida. Versículo 14, Él pone en tus fronteras la paz. Cristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Él prometió edificar a su iglesia. Y esto significa que así como vimos en el primer himno, Él sigue reuniendo bajo el nombre de la Iglesia Universal a aquellos que han sido escogidos, a aquellos que ya Él ha creado y les ha dado un nombre y que los va a traer. Dentro de la iglesia están los principios de la ley de Dios, versículo 20. No ha hecho así con ninguna otra nación. No conocen sus juicios. Pero en su iglesia está la columna y el baluarte de la verdad. Dentro de la iglesia están los quebrantados de corazón. Los de corazón contrito son restaurados en ella. Entonces todo esto nos deja ver que Él es digno de esperanza, de confianza. Su palabra sigue corriendo a través de nuestra predicación. Su palabra sigue extendiendo y se oirá hasta los confines de la tierra. Si a alguien le resulta desabrida o aburrida la palabra, Dios puede transformar los corazones fríos como la nieve, duros, en manantiales de agua de vida eterna. Y cito unas palabras de Matthew Henry. Dice así: a los que Dios sana con las consolaciones de su espíritu, les habla paz. Les asegura que sus pecados son perdonados. Todo esto en Cristo Jesús.